partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos en nuestro encuentro semanal, como de costumbre, desde hace más de 4 años, a través de la emisora pionera de la radio venezolana, Radio Caracas Radio. Nos pueden seguir y ver a través de rcr750.com. Este programa llega a ustedes gracias y bajo la dirección de la estación en manos de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en los micrófonos este servidor, Tomás Páez. Nos pueden ver y escuchar a través de YouTube en la plataforma digital, y en Periscope nos consiguen en RCR750. Hoy tenemos un invitado muy importante, además muy querido por el trabajo que ha realizado en Venezuela y realiza en Estados Unidos en este momento. Pero antes de darle la palabra a Alejandro, creo que es inevitable, creo que es imposible pasar por alto el informe de Naciones Unidas, el informe de la Comisión de Expertos, que eso tiene un rango particular, donde además señala con nombre y apellido a los responsables, señala con nombre y apellido a quienes han asesinado, a quienes han agredido, a quienes han actuado de una manera horrible con sus víctimas, quienes han torturado en la prisión. Es un informe muy, muy potente. Yo creo que las palabras del presidente, el director general de Naciones Unidas, el doctor Gutiérrez, son claras. Están tendiendo un puente. Esto hay que abrir espacios porque no es posible continuar por esta vía asesinando gente, torturando personas. Las declaraciones del viceministro, infortunadas, por cierto, igual que las que hizo en 2014 cuando se refería a la diáspora como robo de cerebros, es un reconocimiento explícito de que ha habido ese problema en Venezuela, de que ha habido tortura y asesinatos, pero exculpa al presidente, que aparece señalado, al señor Maduro, que aparece señalado en el informe, ¿no? Ahí hay un informe que ha sido construido con ese trabajo de hormiguita, de paciencia, sin recursos, de un montón de ONGs, de un montón de organizaciones no gubernamentales en el área de la prisión, en el área de la violencia, en el área de la libertad de expresión. Y nuestro invitado también ha sido partícipe de esto, es el director general del Observatorio Hannah Arendt, y allí se ha denunciado desde el momento de su fundación las agresiones a pueblos como el judío, pero también a el pueblo venezolano, etcétera, ¿no? Hay dos cosas buenas que contar, o una cosa muy importante que contar. La ingeniero venezolana que está, Marisol Román, que está en la NASA en este momento haciendo doctorado, y eso nos contenta muchísimo. Y la otra cosa que viene a corroborar el tema del saqueo nacional es el informe del Consorcio de Medios de lavado y blanqueo de dinero, donde aparecen varios nombres que han sido señalados por esas organizaciones que han tenido que salir del país, pero que pese a ello airean, ventilan en la opinión pública
todos los desmanes que se han cometido. Ese consorcio está sacando una información muy valiosa y apunta a varios casos en Venezuela, apunta al tema eléctrico, etc. Alejandro, que es nuestro invitado, Alejandro se llama, su apellido es Oropesa, Alejandro Oropesa es doctor, ha sido y es profesor en CENDES, ha sido profesor en la Bolívar en el área del posgrado en política, pero además es director del Observatorio Hannah Arendt y ahora tiene una gran responsabilidad dirigiendo el Centro de Políticas de la Universidad en Florida. Él nos va a hablar de ello. Y la razón, bueno, son muchas las razones que tenemos para conversar con Alejandro, pero una de las razones es que se acaba de crear un centro, el Centro de Estudio, de Trabajo con las Migraciones, que contempla la asesoría, la investigación, la asistencia técnica, el desarrollo de programas. Pero yo creo que el que debe decir eso es Alejandro, que nos explique todo esto. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Tomás. Muchas gracias por la invitación y saludos a un hermano muy querido. Con respecto al informe de la OEA, es un informe de 400 y tantas de páginas. Voy por la mitad del informe. Ayer domingo me dediqué a ello. Y en realidad, una de las cosas que llama la atención es lo minucioso del informe. El análisis de cada una de las denuncias, sustentando cada uno de los casos expuestos de violación sistemática de derechos humanos y una cosa muy importante que es la inculpación directa de responsabilidades a funcionarios del régimen venezolano. Las declaraciones en donde un ministro sale diciendo que el señor Maduro no conocía de estas violaciones, en realidad es una declaración muy torpe. Primero y principal, porque entonces, si el presidente no sabía, en palabras del ministro, si el presidente no sabía de la comisión de estas violaciones, es decir, que se está reconociendo que efectivamente hay un cúmulo de violaciones de derechos humanos que algún funcionario del régimen conoce. Por lo tanto, y el presidente de la República, en tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no es irresponsable con respecto a las violaciones de derechos humanos cometidos por el SEBIN, que es uno de los organismos más señalados en la Comisión de Violación de Derechos Humanos. Es decir, el informe es una bomba, es un torpedo en la línea de flotación del régimen, en algo de que tú has dicho desde un principio, desde que pensó esta lamentable historia, tú has dicho que hay que denunciar, que hay que documentar, que independientemente de que las cosas tarden, todo tiene que quedar registrado, todo tiene que quedar documentado, y esto ha sido posible precisamente por esa documentación permanente que muchas ONG han hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y un sinfín de organismos en donde se han presentado las denuncias. Yo pienso que por supuesto, uno no puede pensar con respecto a lo que piensan los demás, pero yo pienso que el régimen lo último que pensaba era que en este momento Naciones Unidas se iba a pronunciar de manera tan contundente y tan seria con respecto a la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Yo aplaudo ese informe y, por supuesto, ese informe es un homenaje a todas las víctimas de derechos humanos en Venezuela y fuera de Venezuela. Con respecto... Ciertamente, no, es que yo creo, no para seguir hablando del informe, porque yo creo que el informe, uno lo que tiene que hacer es invitar a todo el mundo, a la sociedad venezolana y por supuesto a los partidos políticos, líderes a escala global. Una de las cosas que llama la atención, y luego me gustaría que entráramos allá en el tema de la diáspora y el proceso que ustedes están creando allá en la institución, es el silencio sepulcral, ¿no? Aturde ese silencio que guardan los socios y compinches del régimen y algunos franquiciados. Por ejemplo, en Venezuela, en España, los que hablaban muchísimo y defendían
aquellos, bueno, sorprende, las universidades están en silencio, ¿no? Las latinoamericanas en particular, que después de eso me gustaría tocar en la segunda el segmento de nuestro programa eso. Está guardando silencio la gente de Podemos en España, está guardando silencio Mélenchon en Francia, está guardando silencio. Yo me imagino que Chomsky ya no se le va a ocurrir firmar una carta más con 80 personas a favor de, sino que tiene que estar firmando, bueno, visto, porque es que además el informe llega con un nivel de detalle denunciando a capitanes y capitanas, generales y mayores que han participado en los procesos de tortura. Pero yo creo que ese es un informe que lo que hay que decir es, hay que divulgarlo, hay que invitar a la gente a leerlo. Pero cuéntanos lo que estás haciendo con el tema de la diáspora, Alejandro, que acabas de crear el centro donde trabajas, un centro de estudios de las migraciones. Sí. Además, con respecto al informe, hay que tener estómago para leerlo. Sí. Hay que tener estómago para leerlo. Bien, pues sí, en marzo de este mismo año, en plena efervescencia de la pandemia por consecuencia del coronavirus, pues recibimos una invitación por parte de la Florida Global University para comenzar con un proceso de creación y sistematización de un organismo, el Politics Center Academy, que el rector tenía un gran interés en crear un área de investigación, de formación, de pensamiento y de reflexión sobre el hecho político que atendiera las realidades emergentes en el continente americano, ¿verdad? No solamente en América Latina, sino también considerando las realidades en América del Norte, etcétera, etcétera, el Caribe y esta cuestión. Y bueno, sí, aceptamos el reto, puedo decir que muy sabroso el reto, porque era un organismo que recién se estaba creando y en realidad hemos tenido la posibilidad y la confianza por parte de las autoridades de la universidad de darle al centro en realidad la estructura que pensamos pudiese tener para asumir estas responsabilidades. Le propusimos al rector la creación de áreas de investigación y la creación de un comité académico que orientase el funcionamiento del centro, y en las áreas de investigación que primordialmente fueron creadas, creamos 3 áreas de investigación. Un área de investigación referida a teoría y filosofía política, una segunda área que está bajo la conducción de nuestro común amigo Omar Noria, del doctor Omar Noria, una segunda área de investigación que es referida al tema de las transiciones democráticas, que está a la cabeza de esto está mi amigo Israel Camero, que está viviendo también en Madrid y que trabaja con el Instituto Petrarca. Y la tercera área de investigación es el Centro de Estudios de las Migraciones, CEMIGRA, el cual está al frente de una persona que tú conoces más o menos, que es el doctor Tomás Pay. Entonces, estas 3 áreas de investigación son las 3 primeras áreas creadas, y eso se complementa en realidad con varios convenios que hemos firmado. Hemos firmado un convenio con Benamérica, la asociación esta ONG residente acá en Miami, que tiene como objetivo el desarrollo de un programa que se llama Ámbitos de Estudio y Comprensión y Estímulo del Ejercicio Democrático, el cual está íntimamente relacionado con los procesos de formación y capacitación de las diásporas en América. ¿Qué pasa con este centro? Este centro, como lo conversamos mucho, Tomás, déjame cortarte en este momento, Alejandro, porque tenemos que ir a publicidad, y no quiero cortarte en medio del desarrollo de la idea, sino para que tengas en el segundo segmento la posibilidad de explayarte, de desarrollar todo el tema y los distintos programas que también han venido desarrollando en relación con la diáspora en Latinoamérica, que yo creo que vale la pena mencionarlo. Así que al regreso, Alejandro, por favor. Perfecto. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Ya de regreso con Alejandro, habíamos dejado una pregunta en el aire, pero yo también me quedé con una idea en el aire, no en el aire, sino esa palabra que dijiste, Alejandro, de que el informe hay que leerlo, hay que tener mucho estómago, es verdad. Es decir, cuando uno piensa en los policías que llevan, de la Policía Metropolitana, que llevan 20 años presos, 18 años presos, maltratados, gente que sufrió. La verdad es que cada caso es esta gente que me asesinan, pero a mansalva, como ha sido denunciado en el informe inicial de la Bachelet. De verdad que es muy fuerte lo que ha ocurrido en Venezuela, y por eso son crímenes de lesa humanidad lo que está planteando el informe de los expertos de Naciones Unidas. Eso es otra dimensión, eso tiene otras palabras. Pero no quiero, porque de verdad que uno quisiera meterse más pero quisiera aprovechar que estás trabajando en el tema de la diáspora, que estás pensando en programas, que desde el centro y desde el observatorio se están haciendo cosas con la diáspora, para que nos hables de ese tema, Alejandro. No es para dejar al lado el informe, sino de verdad, porque es muy duro. Sí, el tema de la diáspora, de las diásporas, en realidad es un tema porque la diáspora es un universo tan grande como el universo que la rodea. Es decir, está inmersa dentro de un universo que es tan complejo como ella misma. Entonces, esa visión que tuvimos en la creación del Centro de Estudios de las Migraciones, digamos que obedece a eso, a ese universo que rodea a la diáspora, y que hay que, de una u otra manera, unir esfuerzos en función de una atención, de un apoyo, de iniciativas que vayan en ese sentido. Y por eso quizás apenas el centro se está creando ahorita y estamos diseñando una serie de iniciativas de atención a la diáspora. Hay un punto que es importante, que el centro que estamos creando en el Politec Center, que creamos en el Politec Center, no solamente se circunscribe a la problemática de la diáspora venezolana, sino que se circunscribe a las problemáticas de las diásporas, de las migraciones en el continente americano, que son en realidad un problema verdaderamente geopolítico dentro de la estructura de la subregión, que impacta y ha impactado y seguirá impactando dramáticamente los procesos en beneficio, en pro y en contra en los diversos estados en donde se está
se está moviendo esta problemática. Nosotros pretendemos en el Politics Center en realidad procesos de acompañamiento por una parte, pero también procesos de formación que de una u otra manera viabilicen procesos de integración de esa masa migrante a las comunidades receptoras. Y eso, oyendo ahorita el micro que estaban transmitiendo ahorita previa a esta fase de la conversación, nosotros pretendemos en realidad el impacto en 4 áreas específicas muy puntuales, que es el área de participación ciudadana corresponsable, en donde los migrantes se incorporen a las comunidades y a las ciudades receptoras, pero a través de un mecanismo de iniciativas que permitan colaborar con la construcción de agendas, con la construcción de soluciones problemáticas, porque muchos de esos migrantes llevan en sí procesos de formación altamente importantes e iniciativas y experiencias que necesariamente pueden ponerse al servicio de esas comunidades receptoras. Igualmente estamos diseñando acciones para la resolución pacífica de conflictos, para el diseño de mecanismos de intercambio, valga la cacofonía, de intercambio e interculturalidad entre las diversas culturas que se están dando las manos y se están acercando. Y en este sentido, recientemente, tú lo sabes, el Observatorio Hannah Arendt, conjuntamente con el Politics Center Academy y conjuntamente con una organización en Bogotá y en Lima, acabamos de presentar una propuesta hasta el Challenge Better Together, que acaba de ser convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el USAID. Y en este sentido presentamos unas propuestas para ser aplicadas en Bogotá y Lima como un mecanismo de acompañamiento y de viabilización de procesos integradores de los venezolanos en las comunidades receptoras. Todo esto con miras a viabilizar esos procesos de encuentro y de inserción, de integración de esos migrantes en esas comunidades receptoras. Alejandro, ahorita hace 2-3 días la señora Merkel, presidenta de Alemania, además una convencida, entusiasta, promotora de la migración. De hecho, eso creo que fue lo que le costó de alguna manera la pérdida de una parte del partido en Alemania, es lo que entiendo, no del grupo de Baviera. Acaba de señalar que la política europea en el tema migratorio fracasó. Lo que necesita repensarse con celeridad, y estamos hablando de que los números de migrantes que están recibiendo los países europeos es absolutamente inferior a el que está recibiendo los grandes países latinoamericanos. Colombia tiene 2 millones de migrantes venezolanos, tiene otro porque hay migrantes haitianos, dominicanos, etcétera. Colombia, Perú tiene cerca de 1 millón de venezolanos. Luego tenemos la migración que va a Costa Rica de nicaragüenses, la migración que sale hacia Estados Unidos de Nicaragua, Honduras, Guatemala, el cuerno de Centroamérica. Entonces, la diáspora está en la agenda y ahí hay una serie de mitos. El mito de que destruye empleo, el mito de que destruye riqueza, todo lo contrario, el mito de que utiliza recursos de los países, cosa que es verdad, pero también aporta, porque el migrante desde que llega se toma un café antes de comenzar a recibir cualquier cosa, él paga. Digamos que hay por la demanda agregada Pero además, el grueso de la migración, y en la medida en que pasa el tiempo va a ser más difícil, no va a retornar al país. Y tenemos una nueva geografía, un nuevo estado, y el estado más grande de Venezuela es la diáspora. Entonces, ¿cómo pensar en articulaciones? ¿Cómo pensar en proyectos? ¿Qué han pensado ustedes en esa dirección? Precisamente lo que hemos pensado en esa dirección es, primero, niveles de concientización que van en doble vía. No solamente una concientización por parte del migrante que llega a una ciudad, a una comunidad que lo recibe
y en donde tiene que hacer determinadas adaptaciones y tiene que adaptarse, valga otra vez la palabra, a culturas, a procesos, a intercambios, a realidades distintas, en oportunidades similares, en oportunidades muy distintas. Pero también están los procesos que deben desarrollar las comunidades migrantes, en el sentido de la recepción que ellas hacen a esta cantidad de personas que se están acercando y que de una u otra manera son parte de la comunidad en la cual esta gente acude, llega, ¿verdad? En ese sentido, entonces, utilizando una palabra que está muy en boga ahorita en el análisis de las democracias, lo que se está sucediendo es una complejidad manifiesta en los mecanismos de interrelación y de interconexión que se da. Pero no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista político, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista cultural, en donde una serie de factores entonces se imbrican en una realidad muy compleja y que supone exportaciones de determinadas culturas políticas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, una determinada cultura política, y esa cultura política está llegando a otras comunidades para fusionarse con la cultura política existente. De ahí va a surgir un número, o sea, un producto, un resultado que no es el mismo. Por lo tanto, ese resultado necesariamente tiene que ser aprehendido y tiene que ser comprendido para poderlo orientar y para poderlo usufructuar en el buen sentido de la palabra. O sea, todo esto, o sea, en el caso venezolano, que fue un país receptor durante los años 50, 60, 70 y 80 de grandes masas migratorias en su realidad, Venezuela se nutrió, se benefició de esta cantidad de personas que llegaron de España, de Italia, de Portugal, de Líbano, de Alemania, de Colombia, de República Dominicana, de Ecuador, de Perú, etcétera. Y de ahí resultó esa amalgama maravillosa que son los venezolanos, que somos los venezolanos hoy. Igualmente, supongo que le pasará a buena parte a las comunidades en donde los venezolanos han llegado y tienen lo suyo. Por ahí la semana pasada hablábamos en una conversación que teníamos, en el mundo entero está surgiendo una cultura alrededor de la gastronomía venezolana, alrededor de la arepa y alrededor del chocolate y alrededor del café. Es decir, ya se ven los impactos en tan corto tiempo de la diáspora venezolana, me refiero. Y estos planes y programas que nosotros pretendemos impulsar desde el PCA, en un primer momento lo que persiguen es comprender qué es lo que está pasando. Y en segundo lugar, entonces, sobre esa comprensión, influir, en el buen sentido de la palabra, sobre los procesos de viabilización de mecanismos de integración y de unión intercultural entre las diásporas y las comunidades receptoras. Pero la diáspora, sobre la base de lo que estás diciendo, la complejidad del tema de la diáspora que toca aspectos culturales, como bien se señala, políticos, económicos, sociales, lingüísticos incluso. En estos días apareció en Italia un grupo vinculado a Venezuela interesado en un diccionario de venezolanismos que está desarrollando una profesora en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, digamos, se están produciendo todo tipo de vínculos. Ahora, el tema de la diáspora, no solamente hay que acabar con los mitos, hay que acabar con todas esas falsas creencias estimuladas por partidos políticos, dirigentes, etcétera, sino que requiere una estrategia de gobernanza de la diáspora. Y tú eres especialista en temas de gestión pública, de diseño de políticas. Nosotros necesitamos abordar con todos los sectores sociales, con una mayor participación del sector privado, de los gremios empresariales y profesionales, de las universidades, de los gobiernos locales, una mayor articulación con esa diáspora, porque ya hay un activo, la mejor reserva internacional de Venezuela en este momento. Exacto. Porque ya el régimen se espalilló, lo poco que había ya lo terminó de saquear,
está vendiendo, tratando de vender el oro en barras que sacaron del Banco Central de Venezuela. Digamos, esa reserva internacional, ¿cómo gestionarla? Así que en pocos minutos, porque nos quedan pocos minutos, Alejandro, dime qué es lo que están pensando, las vueltas que les han dado, porque yo sé que le han dado vueltas a este tema, de qué hacer, cómo trabajar, qué organizar, qué institucionalidad crear, porque esto es un problema demasiado serio para dejarlo solo en manos de un parlamento o solo en manos de unos diputados. Esto requiere una participación social mucho más amplia. Sí, lo que se requiere fundamentalmente, Tomás, es comprender y conocer cuáles son los procesos que se están dando. Entonces, por ejemplo, en días pasados nosotros formulamos, ¿me están oyendo? Sí. Sí, en días pasados nosotros nos queda pocos minutos, así que sí. Trata de... Perfecto. Formulamos el impacto de la diáspora en algunas o en buena parte de las comunidades receptoras ha sido que la diáspora ha sido utilizada por el discurso político para justificar mecanismos de ineficiencia e ineficacia en la administración de los servicios públicos. Entonces, todo es culpa de los venezolanos. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Que es una percepción negativa por parte de la comunidad con respecto a la masa que está llegando, lo cual es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien es cierto, ha habido un impacto de la llegada de migrantes sobre el comportamiento de la agenda social, no es menos cierto que la agenda de gobierno igualmente tiene que comportarse de una manera correspondiente a la agenda social. Punto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, eso es una forma de ver. O sea, el discurso político no se puede construir en función de una justificación de la propia ineficiencia y de la propia ineficacia en función de la llegada de los venezolanos. Entonces, eso es uno de los elementos, pero eso tenemos que enseñárselo a los venezolanos. Tenemos que enseñarle a los venezolanos cómo se construye una agenda social, cómo se monitorea una agenda social y cómo se pueden construir decisiones y propuestas desde las comunidades que de una manera corresponsable comience a tender puentes con la gente que nos está recibiendo. Entonces nosotros impactamos, sí, a veces impactamos positivamente, a veces impactamos negativamente, pero hay que sufructuar y atender cada una de esas realidades de impacto, y esas realidades de impacto tienen que ser vistas y asumidas por la diáspora venezolana como un mecanismo de corresponsabilidad y lo más importante, de acercamiento y de posibilidad de tender puentes con quienes nos están recibiendo. Eso es muy importante. Alejandro, de verdad, 1.000.000 de gracias. Vamos a tener oportunidades en próximos programas de conectarnos nuevamente para que nos vayas hablando de los logros, de los avances de ese proyecto, que a mí me parece que es importante mostrar los esfuerzos que están haciendo los venezolanos para atender la propia diáspora venezolana desde donde están. Y quiero felicitarte por esa iniciativa. Quiero felicitarte por ese proyecto y agradecerte desde Venezuela, desde la diáspora, desde el Estado diaspórico más grande, toda esa actividad que vienes desarrollando. Hasta una próxima ocasión. Hemos conversado con Alejandro Oropeza, doctor Alejandro Oropeza, director del Observatorio Hannah Arendt y del Centro de Estudios Políticos de la Global University en Florida. Gracias, hasta luego. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología.
Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Arte y creaciones son parte de nuestro entorno diario y conoceremos a nivel internacional algunos fragmentos de vida de la diáspora. Bueno, estamos en nuestra nueva sección del programa, en nuestro nuevo segmento, Fragmentos de vida de la diáspora. Tenemos con nosotros un invitado muy especial, además fuente siempre de información, abogado, dueño de una empresa que presta asesoría en el área precisamente de las migraciones, pero que tiene una historia muy particular. Yo no quiero preguntarle porque conoce el tema a profundidad sobre los niños apátridas, el problema de los pasaportes, etcétera, etcétera, sino yo quiero que ustedes escuchen cómo un abogado se reconvirtió, un abogado que era especialista en el tema tributario, bueno, no ha dejado de serlo, pero que tuvo que reconvertirse. Entonces, que él, con sus propias palabras, nos vaya diciendo cómo fue eso, cómo fue que cuando llegó a Tenerife, donde él está viviendo en este momento, qué hizo, cuáles fueron los obstáculos que encontró, cómo decidió reconvertirse, que nos eche ese cuento, porque creo que vale la pena escuchar la vida de un migrante que dejó el país y que tiene que reinventarse, etc. Antonio, mejor conocido como Tony Carrero, gracias de verdad por este tiempo y gracias por darnos a conocer tu historia. Así que comienza, por favor, que no tenemos mucho tiempo. Muchísimas gracias, Tomás. Felicidades, muy buenas tardes a todos los usuarios, a todos los oyentes, a toda la gente que se encuentra en la diáspora y que está unida por este medio chiquito RCR, medio chiquito, medio grande a la vez, de los pocos sobrevivientes del régimen. Mira, el cuento como cuento, pues mira, el mismo sentimiento de todos. A nosotros nos echaron de Venezuela, ¿ves? Y eso es lo que nosotros llevamos siempre por dentro, ¿okay? No es el que solamente nosotros salimos en búsqueda de un mejor futuro, que es la causa común de las migraciones, sino que simplemente el país se hizo invivible. En su momento para mí fue en el 2010, yo acabo de cumplir el jueves pasado, acabo de cumplir 10 años en España, ¿ves? Y España es un país que uno dice, bueno,
ni es bueno, como dice mi compañera de despacho, pues ni es bueno ni es malo, sino simplemente Raquelita dice que es diferente. Entonces, ¿cómo se reconvierte uno? Yo me vine con un plan claro de vida en su momento. Yo decidí en el 10, cuando teníamos todo listo, pues yo dije, yo quiero volver a ser abogado, porque en Venezuela me robaron mi Estado de Derecho, en Venezuela me robaron mis tribunales y me robaron la vida, pues, porque el derecho para mí es mi vida y es lo que yo llevo por dentro y en definitiva es lo que yo sé hacer. Y bueno, nada, pues ya como era una cuestión más o menos planificada, esa emigración, pues ya yo había introducido en el Ministerio de Educación aquí los papeles para homologar mi título de abogado, que en aquel entonces se podía. Pues me llegó mi resolución de homologación donde me decían que yo tenía que presentar 12 materias para poder ser abogado español. Presenté la primera vez recién llegadito, en diciembre del 2010, y yo salí contento. Ya está, yo aquí me la comí, me la comí. Cuando veo la nota, pues la nota 2.5, aquí la calificación es sobre 10. Y yo digo, el orgullo mío quedó, pero muy herido. Lo que quiero contarles con esto es que justamente el tema no es fácil. Hay que currársela, hay que venir, hay que trabajar, hay que estar, hay que ser. Aprobé posteriormente en el 2012. Y en ese momento pues me llegó mi cartoncito, el papelito que dice que uno, bueno, también es abogado español y ya está. Para ese momento estábamos en plena crisis económica, en la plena crisis de la burbuja inmobiliaria, y el tema de trabajo era sumamente difícil, pero sumamente difícil. Y yo dije, bueno, ¿cómo comenzamos nosotros a promocionar los servicios de un abogado que es total y absolutamente desconocido? En este rollo, bueno, vamos a buscar los sitios de la isla donde es mayor la concentración de venezolanos. Y yo digo, bueno, hay un pueblo aquí que se llama Candelaria, que es así, de venezolanos. En aquel entonces era así de venezolanos. Lo sigue siendo, por supuesto. Y dije, bueno, vamos a pegar papelitos en los carros. Y comencé pegando papelitos en los carros. Y de ahí empezó a llamar la gente poquito a poco. Pero, a ver, que pegar papelitos en los carros a las 12 del día, con el sol de justicia que hace en Tenerife, pues vamos a ver, ¿ok? Y de repente está con el móvil pendiente, mira que tal cosa, que ra. Y lo otro, por supuesto, el estudiar constante, estudiar mucho, porque cuando uno, o sea, con muchos años de experiencia, yo traía casi 30 años de experiencia en mi materia, que era derecho aduanero y tributario, comenzar de 0 con las preguntas que le hace uno a la gente normal y corriente. Mira que tengo un problema con la herencia, que me quiero divorciar, y después el tema se me fue encaminando poquito a poco hacia el ramo de derecho de extranjería. Hasta lo de derecho de extranjería no fue una decisión, sino fue un camino que fue surgiendo fue la vida, Tomás, simplemente que me fue llevando a eso, porque entonces la gente preguntaba. Yo en aquel momento estaba muy cercano a asociaciones de venezolanos y las preguntas habituales de la gente eran de derecho de extranjería. Me quiero regularizar, quiero tener papeles, ¿cómo hago? Y entonces la vida me llevó fue a ese rollo. Por supuesto que el trabajo de un abogado surge mucho, se aparte mucho del tema de confianza. Entonces un abogado 0 kilómetros, como estaba yo en aquel momento en España, 2012, 2013, sin saber absolutamente nada de pisar un juzgado aquí, porque nunca yo había pisado un juzgado aquí, ni ido a un juicio. El derecho es bastante diferente, no es que sea más complicado, sino simplemente, vuelvo y repito, es otro derecho, pero sí requiere estudio, sí requiere esfuerzo y mucho. Y simplemente salieron los... Perdón, sigue. Sigue. Estaba cortando yo. Comenzaron a salir los casos, y yo dije, bueno, mira, ¿será que esto es lo que me está mandando mi papá Dios?
y por aquí será que me tengo yo que quedar, pues, y ahí me quedé y ahí estoy quedado. Bueno, quedado no, ahora el despacho somos dos personas, somos mi socia y yo, María Raquel Pestana, que ella es abogada venezolana, gran paraguanera, y este servidor de ustedes, pues, y allá andamos con la lucha por la diáspora venezolana y siempre por la lucha de los que estamos aquí, sobre todo. Pero entonces, Tony, queda, o Antonio, como Antonio Carrero, dueño de una empresa que presta servicios de extranjería, un despacho, bueno, un emprendimiento. ¿Cómo evalúas tú al final? Nos queda 2 minuticos, Antonio. ¿Cómo evalúas tú al final la experiencia? ¿Para dónde va el asunto? ¿Cómo ves el futuro? Porque nos quedan 5 minutos, me está diciendo nuestra productora. Muy bien, ya escuché control, sí. Ok. Entonces, ¿cómo evalúas tú esa experiencia? ¿Cómo la calificas, más allá de lo que has estado comentando? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Vas a seguir con esto? ¿Cómo es la cosa? Cuéntanos qué es lo que va a hacer Antonio y Raquel. Sí, Okay. Nosotros amamos lo que nosotros hacemos, nos encanta nuestra gente, nos encanta nuestra comunidad, estamos perfectamente convencidos que el venezolano es gente buena y que los malos son muy poquitos. Lo que pasa es que los malos hacen mucho ruido. Lo que ocurre en este justo momento es que el tema de la crisis económica nos ha traído a todos abajo. ¿Okay? Nosotros seguimos teniendo trabajo, bendito sea Dios, y sí que vamos a seguir adelante. ¿Okay? Estamos ya con proyectos inclusive de crecer y de trasladarnos hacia Madrid o hacia las afueras de Madrid. Sí que se crece, ¿okay? Sí que nuestra clientela ha venido aumentando y estamos justamente esperando ahora la nueva oleada de venezolanos que vendrá, porque con toda seguridad vendrá una nueva oleada, tan pronto Maduro abra los aeropuertos venezolanos. Y por supuesto la Unión Europea permita que ingresen pasajeros desde Venezuela. Pero bueno, sí, en definitiva, sí, crecer. Danos algunas pistas con información para los oyentes, que cómo te contactan, cómo se ponen, cómo acceden a tu servicio. Claro, esa historia de vida que fue una reconversión. Nosotros estamos muy afincados en las redes. De hecho, cuando nos preguntan a nosotros que dónde estamos, yo digo, bueno, la primera respuesta es en la web. Después, cuando me vuelven a preguntar, no, sí, yo estoy en Santa Cruz de Tenerife. Ah, vale. Nosotros estamos en nuestra página web, es www.carreroabogados.es, y Carrero Abogados es el canal de YouTube, y Carrero Abogados es el Facebook, Carrero Abogados es el Instagram, y tenemos un programa todos los jueves sobre las novedades en materia de extranjería en España, sobre todo para brindarle orientación a la gente que llega total y absolutamente perdida, o la gente que, bueno, ha venido haciendo las cosas aquí más o menos pim pam pum y necesitan, porque sí, de una asesoría. A nosotros lo que siempre decimos es que nos gusta asesorar a la gente desde el principio, desde que se comienzan a hacer los planes mismos de inmigración. Por eso es que tenemos esa presencia entonces en las redes. Carrero Abogados en Facebook, Carrero Abogados en Instagram, Carrero Abogados, el canal de YouTube, y carreroabogados.es, la página web. Acabas de decir una cosa que me llama la atención, que en lo que se abran las compuertas, más venezolanos van a salir. Y estaba viendo las cifras de quienes han retornado, 105,000, 110,000 personas, que a su vez ya están retornando a los países de los que se fueron para ir para viajar a Venezuela. El fenómeno es muy común, lo vemos mucho, Tomás. Lo vemos mucho, el que se hartó de los que se fueron en el 18, los que se fueron el 17, en el 18, pensaron, apostaron de nuevo a Venezuela, dijeron, bueno, vamos a ver si podemos desarrollarnos allá, y la gente pues se ha regresado pues peor estado que en lo que vino la primera oportunidad, peor aún, con una mano adelante y una mano atrás. ¿Y eso los estás atendiendo? ¿Le están prestando servicio? Por supuesto, no, okay. Nosotros atendemos a quien sea. De hecho, gran parte de nuestro trabajo, Tomás, tú lo sabes, gran parte de nuestro trabajo es pro bono, ¿ok? Pues nosotros atendemos una ingente cantidad de llamadas todos los días, y nuestro trabajo, lo que sí, el mensaje que sí tiene que quedar, es que si bien en España no
no vivimos para trabajar, sí tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho para vivir. No es sino casi 10 años después de estar ejerciendo en España que yo puedo decir, bueno, ahora no cojo el teléfono los domingos. Y sin embargo lo cojo igualito y pregunto, mira, ¿estás retenido en el aeropuerto o estás detenido? Ah, no estás detenido. Mira, chicos, es domingo, hablamos mañana. Estamos hablando con Antonio Carreros. De verdad que, Antonio, mil gracias. Esa experiencia de vida es preciosa porque es de un abogado que era especialista en temas tributarios y aduanales y de pronto termina en extranjería, aprendiendo además en un país distinto, cursando. Eso le ha pasado a los psicólogos, le ha pasado, pero bueno, aquí está narrado por alguien que lo vivió de manera directa, que ha salido adelante, que tiene su propia organización, que tiene su propio bufete y que sigue prestando su servicio a los venezolanos y a cualquier migrante que lo necesita. Así que, Antonio, mil gracias por tu tiempo, por habernos cedido esta información y haberla compartido con nuestra querida audiencia global. Gracias. Fuerte abrazo, Tomás. Fuerte abrazo a toda la audiencia de RCR y, como decimos siempre, fuerte abrazo a toda la gente de la diáspora venezolana desde Santa Cruz de Tenerife. ¡Viva Venezuela libre! Bueno, acabamos de terminar la conversa con Antonio. Nos seguimos viendo el próximo lunes en nuestro espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho por la emisora pionera de la radio venezolana, Radio Caracas Radio. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.